Bueno, entonces les voy a compartir mi presentación y continuamos donde nos habíamos quedado, ¿correcto? Entonces voy a tener el video y compartir mi presentación. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte donde es se usa, ¿no? Ya habíamos dicho que, bueno, en resumen, en compañías farmacéuticas se usa mucho la parte de minería. Obviamente, pues para muchas cosas que se desarrollan a través de los patrones y desarrollo de información en las farmacéuticas en cuestión de, por ejemplo, de químicos, de desarrollo tecnológico y cómo afectan algunos elementos, se puede decir que eso se usa en la minería. Y también, obviamente, en la parte de las de empresas que se dedican a la venta de farmacéutica, también para saber dónde existen productos y dónde se tiene que más o menos poner farmacias, ¿no? Obviamente, hoy se dan cuenta hay una una enorme distribución de farmacias, en el sentido de que se pueden desarrollar los productos. Y bueno, también depende mucho de las leyes, algo que no lo mencioné la vez pasada, es que eh, eso también es una fuerte, muy fuerte, es una parte muy fuerte de la minería, porque las patentes nomás duran normalmente 5 años para las industrias farmacéuticas. Entonces, por lo tanto, a los 5 años se liberan y es parte de las minerías para poder sacar nuevos productos a costos más mejores. Obviamente también por eso las farmacias cuando inventan un producto, obviamente o lo descubren, pues lo venden caro, pues porque tienen que sacar la inversión rápidamente. En 5 años tienen que sacar toda su inversión por lo menos y algo de ganancia. Entonces es parte de importante. En las compañías de crédito, obviamente la minería es muy importante, pues para saber cómo están los créditos, cómo están los mercados y a las personas que les voy a dar crédito, los riesgos que representan, ¿no? Este, hay veces que no son muchos estudios de minería, pero por ejemplo, en muchos países, incluido México, se hacen, se sabe por qué, por ejemplo, vamos a hacer, sí prestamos a ciertas ramas y a otras no. Obviamente, tiene que ver mucho con los riesgos y la recuperación de las carteras vencidas cuando el riesgo es cumplido. O sea, por ejemplo, el mejor crédito que existe para un banco es un crédito hipotecario. Obviamente por las condiciones de los mercados y por la prenda que siempre existe, que es recuperable. Y obviamente el peor crédito que existe es el crédito a consumo, en el sentido de que si cae en cartera vencida, pues es difícil cobrarlo. Pero obviamente por eso los intereses en México, los bancos cobran un interés gigantesco a través de estos estudios de minería, ¿correcto? Claro, también pues, obviamente para tener una ganancia muy grande, en realidad. Pero la minería les ayuda a ver eso, ¿no? En las compañías de transporte para la parte de decidir cómo hacer las rutas, no nomás en los de avión, sino también, por ejemplo, las de carga, cómo se hacen sus rutas y sus generación. Por ejemplo, hay empresas como DHL, FedEx y todas las empresas donde pues tienen que hacer sus cálculos de las mejores rutas posibles para optimizar sus recursos. Y también en la minería les ayuda a esa parte. La parte de la compañía de consumo, también pues, para saber cómo se consume y pues, qué productos y servicios son los que son los más solicitados y pues, por ahí saber qué trabajo. En las partes de reacciones químicas, como es que parte de las compañías farmacéuticas, no solamente la parte de las químicas, también bien por las acereras, todos los que hacen productos de alguna reacción o algunas relaciones, pues, también toman minería para saber lo que hoy ya se ha investigado y lo que ya se ha desarrollado. Y en términos general, todo lo que es comercio, monitoreo, es parte de la minería de datos, que es lo que habíamos platicado la vez pasada. Bueno, eh, hay muchos retos en la minería de datos, ¿correcto? ¿Por qué hay retos en la minería? Porque obviamente la minería no es una panacea donde yo veo datos y ya tengo respuestas y las respuestas las que dé me van a dar ya la ganancia automática, ¿no? No, eso no ocurre en la minería. La minería tiene que ver con los análisis. Y los análisis
pues dependen mucho también de las variables que les pongamos en esos análisis. Entonces, la primera es que pongamos variables adecuadas. Y segundo, es que esas variables sí tengan interrelación entre ellas, para que no nos equivoquemos en una falsa interpretación. Un gerente podría decir ahorita, dice, yo creo que las ventas de tiempos compartidos tienen que ver con el clima de los lugares, ¿no? Entonces, lo puede decidir, o sea, él puede pensar eso, pero en realidad, si nos vamos a las ventas de los tiempos compartidos y sacamos las fechas, y si vemos que hay una interrelación entre fecha de venta y fecha y cómo está el clima, entonces podemos decir sí ya hay relación y sí podríamos decir a ciertos climas favorecen o perjudican esa parte. Pero si no tengo esta interpretación de estas variables que sí tienen relación, pues si le digo, sí, yo creo en eso, y alguien me dice, haz una minería de eso, pues yo lo hago. Yo encuentro los climas, encuentro las ventas de esta empresa, hago una liga y veo y se pueden sacar interpretaciones analíticas de esta parte, y de repente van a decir, sí, pero y cuando empiecen a querer vender, dependiendo del clima y hacer ciertas promociones y publicidades, pues a lo mejor no les da resultado, ¿eh? ¿Por qué? Porque tuvieron una falsa interpretación. Y la falta de interpretación está desde el origen, desde la dependencia de variables, ¿correcto? No la minería. Nosotros, cuando se me dicen, es que está mal hecha la minería. No, la minería no está mal hecha. La minería está bien hecha, simplemente lo que está es que las variables no hay interrelación, no hay interrelación. Por eso siempre se hace primero un estudio de interrelación de datos, ¿correcto? Lo vamos a ver más adelante en un proceso para ver que si hay variables que tienen realmente interrelación con algún dato. Dices, mira, te ven ciertas variables y esas variables tienen una interrelación y hacia un resultado específico. Entonces, eso sí se puede desarrollar y se puede interpretar esa parte. Obviamente, por lo tanto, es fácil equivocarse, porque si la minería no tomamos todo un mecanismo, que aparte es lo más muy probable que eso no lo hagan porque los gerentes nos dicen, háganla, pero nosotros hacemos lo que los gerentes nos digan. Obviamente lo primerito que debe hacer el gerente es tener esa idea de interrelacionar de variables. Nosotros le podemos ayudar y darle la guía, decirle, mira, pues yo no creo que hay interrelación entre esto, pero bueno, si tú dices que lo hago, pues lo hago, tú vas a pagar, o sea que yo hago el negocio que tú me digas, pero no vas a tener el resultado si no tienes una interrelación adecuada de variables. Entonces es bien importante desarrollarla en forma adecuada porque sería muy fácil equivocarse en esa parte. Y como piensan que la minería de datos, o sea, yo hago análisis sobre lo que tengo y como digo, ay, ya encontré una razón, pues te convences de esa razón y la verdad es que está equivocada y por lo tanto el resultado no es el que tú quieres obtener para hacer el análisis, ¿no? Porque obviamente el análisis lo que tiene que ver es con esta parte de predicción o por lo pronto esa parte de por lo menos de revisión del pasado para ver el futuro o escenarios en el futuro. Entonces, esa parte de proacción, ¿correcto? Entonces, esta es o permanente interrogativa, ¿no? Entonces, esa es la parte de lo que tenemos que ver. También, obviamente, pues tienen que ver también los tiempos. Eh, eh, en la minería sí se lleva un rato en hacer la minería, sobre todo en la parte de minería de comercio interno, porque hay que traer los datos, hacer los análisis de estos datos, y no es sencillo de repente ver, porque hay muchos datos que ni siquiera están metidos en forma electrónica, entonces pues hay que primero capturarlos en forma electrónica y eso lleva un tiempo. Y también espacio. Obviamente, como son muchos datos, estamos hablando siempre de, por lo menos, yo les dije que mínimo son 3 años, lo ideal son 5 o más años. Entonces, eso genera también que esta información se ocupe muchos espacios. Entonces, hay que ver la forma de reducir los espacios a través de ciertos resúmenes de la información o tener equipos con discos de información muy grandes para que podamos almacenar los datos. ¿Correcto? Y también la privacidad es algo importante. Hay datos que por sí
para mí son privados y yo los puedo manejar, pero a veces que yo quiero saber algo de información hacia afuera de las organizaciones, pero esos datos que yo quiero saber son privados y es difícil que los podamos obtener si no es a través de un contrato de colaboración, ¿correcto? Y si es obviamente, una empresa que es mi competidora, pues es mucho más difícil que me vaya a dar algo, ¿no? O sea, seguramente no me va a dar nada porque pues eso es parte de desarrollar y pues obviamente tendré que trabajar con lo que tengo yo y lo que libremente se obtiene en las organizaciones. Hay organizaciones no muy lícitas que sí pues, hacen espionaje de compañías para obtener los dos datos, pero bueno, eso no es, primero no es legal y tampoco es ético, ¿no? Pero bueno, eso también siempre es muy cuestionable en la parte de la minería. Si te dan los datos y tú sabes que son datos no obtenidos en la parte legal, muy legalmente hablando o no muy éticamente hablando, pues también tú puedes de repente rehusar esos proyectos. Digo, eso dependerá mucho de la ética de la empresa, que digo, pues a veces dices, bueno, pero es mucho dinero y pues, bueno, mejor me hago de la vista gorda. Eso siempre será algo que podrán desarrollar y bueno, y como al final de cuentas no tienes responsabilidad tú por tener esos datos porque te los dieron, la organización te los dio, entonces tú no sabes cuál fue el origen, entonces obviamente no tienes responsabilidad en ella. Y normalmente cuando es contrato sobre minería de datos, si pones esas cláusulas de privacidad de que la información que se te ha otorgada, tú lo vas a tener privacidad, pero tú no tienes la responsabilidad de saber de dónde, cómo se obtuvieron esos datos, ¿correcto? Tú simplemente dices, la responsabilidad de la empresa que me los da. Ella es la que me da son retos muy importantes hoy en día en la minería de datos, ¿correcto? Bueno, ¿cómo se trabaja esta parte de minería de datos? O sea, ¿cuál es el proceso en general para generar conocimiento a través de la minería de datos? Bueno, pues yo tengo primero una base de datos o varias bases de datos, o sea, varias fuentes de información. Y sobre esas fuentes de información, primero selecciono qué información es la importante. O sea, yo voy a seleccionar la información relevante y sobre todo las variables que tengo en una cierta interrelación. Esto lo asumo. Después, en la parte de preprocesar la información, aquí podríamos desde ahí sacar esta interrelación de variables para ver si realmente hay una interrelación real o una interrelación muy baja. Entonces, si no existe, pues bueno, lo presumes para decirlo. No, lo que saquemos de a partir de ahorita, pues realmente no va a tener ningún sentido, pero bueno, eh, esta parte es importante. Después de ahí seleccionamos las características de esta información para poder desarrollar, ahora sí, los análisis adecuados, ¿no? ¿Qué son esas características? Si son textos, si son números, si son algunas palabras clave, todo esto se va desarrollando, ¿no? O sea, a través de desarrollo de las características de la información que vamos a tener. Después, ahora sí, se extrae el conocimiento de esta selección de las características, se extrae y se genera análisis. Aquí ya generamos el conocimiento, porque a través del análisis generamos conocimiento, ¿correcto? Obviamente nos ayuda a la toma de decisiones este conocimiento, pero tengo que después hacer una evaluación de este conocimiento, si realmente esta evaluación es la adecuada, para no tengamos, como diríamos por ahí, falsos verdaderos o verdaderos falsos, ¿no? O sea, que tengamos este, eh, que tengamos seguros que la información que está aquí le estamos dando al usuario, pues en su análisis está adecuada. Obviamente el usuario podrá decir, no, aunque no esté tan, él puede ver y decir, no, para mí sí me gusta, creo que sí es válido lo que tengo, porque tú vas y lo evalúas. Y ahora sí, con esta evaluación se genera ya un conocimiento, porque dices, bueno, ahora sí, esto lo que estoy diciendo es verdadero. Y se pueden tomar, ahora sí, decir premisas, por ejemplo, ahorita se pueden tomar premisas, en cuestión de la pandemia se pueden tomar premisas muy especiales, ¿no? Por ejemplo, alguien hizo algo en minería de datos ahorita para decir que a las mujeres embarazadas tendremos que inyectar, porque seguramente vio primero toda esta parte de interrelación entre el embarazo primero y las consecuencias de la enfermedad a las mujeres embarazadas.
Y a partir de esto dijo, a ver, vamos a ver cómo es, hicieron un cierto análisis y se dieron cuenta que había un gran porcentaje y que sí había correlación. O sea, primero dijeron, si hay una correlación entre, entre los daños que ocurre para las mujeres embarazadas y la cantidad de mujeres embarazadas que se contagian. O sea, todo eso genera. Y después de ahí dices, bueno, si hay una relación, entonces me doy cuenta que entonces es un grupo vulnerable y por lo tanto, y aparte vulnerable por dos, ¿no? Porque estamos hablando de la persona y de un producto que viene en camino. Entonces de ahí decide el gobierno a través de esta, porque seguramente lo hicieron con una minería, ¿eh? Si lo hicieron correctamente fue con una minería de datos, o sea, fue a través de todos los casos que tienen, no más en México, ¿eh? O sea, porque esto no se va a decir solamente en México, en el mundo y después aterrizarlos en México para ver, sí, porque hay cosas que pueden ocurrir en el mundo que no son iguales a los mexicanos. Pero bueno, detectaron que eso era verdad y decidieron a través de tomar una decisión de decir, no, a las mujeres no nos vamos a esperar a que sea por la edad. A las mujeres embarazadas sí las vamos a empezar a vacunar. Eso es lo que decidió el gobierno a través de este proceso de minería. Lo hizo a través de este proceso, ¿eh? O sea, es lo más adecuado para encontrar y decir un proceso. Pero no puedo saber que si lo hizo ese proceso. Esto sería lo ideal, que lo hubiera hecho sobre este proceso y no sea solamente una ocurrencia de algún funcionario médico que diga, pues como que parece. No. Eso llegamos a la parte anterior donde dijimos, pues los retos es que no encontremos información que no tenga relación, ¿no? Entonces, digo, pero obviamente sí sé que sí, esto sí no sé en México, pero en la parte del mundo sí se hizo a través de la minería y se encontraron estas conclusiones. Entonces dijeron, las mujeres son vulnerables. Y bueno, después hicieron los estudios para ver qué tanta afectación tenían los productos de las mujeres con respecto a la vacuna. Bueno, estas investigaciones, pues dieron cuenta que no era muy riesgoso, que el riesgo es muy bajo para los productos y a veces hasta cierto punto beneficioso. Hay casos de que los niños que nacen ya nacen con una inmunidad al coronavirus. Y eso ya también se ha demostrado. No en todos, pero hay un porcentaje ya grande. Entonces, esto es lo que se genera a través del conocimiento del proceso de minería de datos. Bueno, en el proceso existen algoritmos de aprendizaje, porque lo importante es aprender sobre la minería. La minería no es conocimiento, pero el conocimiento está difundido en datos. Entonces, por lo tanto, yo no tengo aprendizaje de los datos. Los datos por sí solos no me dan. Yo ver muchos hombres, muchas mujeres no me dicen nada, sino tengo que hacer un aprendizaje de este lado. Entonces hago algoritmos de aprendizaje a través de ciertas técnicas que para modelar el conocimiento. Entonces, estos puedo generar con ciertos patrones de comportamiento, podemos ver algunas variables y las relaciones de acción de esas variables. Entonces, todo esto es para poder modelarlo y poder ver estos algoritmos de aprendizaje y se obtenga ya en el propio análisis y desarrollo. Eh, También obviamente se puede, ya una vez teniendo algunos modelos, hay técnicas para los modelos, o sea, hay ciertas técnicas de análisis dependiendo del modelo que estemos usando, ¿correcto? Muchos de los modelos son modelos matemáticos, no los vamos a meter en los modelos matemáticos, sino los vamos a ver solamente en usarlos, ¿no? O sea, ya hay programas que los usan, no me importa cómo están hechos, lo importante es que ya están hechos, y están científicamente comprobados, muchos de estos son algoritmos de aprendizaje estadístico, entonces no hay ningún problema, o sea, se pueden desarrollar. Entonces, la tipología de los métodos de las técnicas de minería son, tengo en realidad unos métodos que son métodos no supervisados que descubren patrones y tendencias de datos en estos métodos no supervisados. Voy a ver más adelante que hay ciertas cosas que se llaman métodos supervisados y métodos no supervisados. Voy a ver la diferencia entre ellos dos. Así de manera, simplemente la diferencia es que uno es, yo tengo respuestas ya dadas, yo sí tengo resultados y obviamente sé cómo son los resultados y los puedo comparar con estos, con los análisis. Y entonces esos se llaman métodos supervisados. Los no supervisados es cuando yo no tengo ni idea todavía de cuáles son los resultados. No tengo supervisión, simplemente le alimento y la máquina saca
si hay una relación y cuál relación existe a través de estos patrones y tendencias, ¿correcto? Es una parte importante de la tipología. Bueno, esta es la taxonomía de la minería. Son las diferentes formas que se trabaja en la minería de datos, dependiendo de lo que queramos ver o hacer, ¿correcto? Entonces tengo la minería de datos, tiene dos partes importantes. Eso se llama la parte de descubrir y la otra parte de verificación. No quiere decir que en la de verificación no podamos tomar decisiones, pero las decisiones son diferentes, ¿correcto? La de descubrir también son diferentes, o sea, la finalidad es muy diferente en la de verificación a la de descubrir. Entonces, en la parte de verificación lo que hago es verifico datos y estos me van a ayudar a encontrar en un análisis algunas preguntas que me quiero responder y respondo estas preguntas a través de esta minería y ya puedo tomar decisiones a través de preguntas, ¿correcto? En la parte de descubrimiento, no. En la parte de descubrimiento, yo descubro la información, voy a ver que la doy y este va a empezar a generar cierta forma y la finalidad es intentar encontrar algo en el futuro, digámoslo así, ¿correcto? Existen dos formas de hacerlo en el descubrimiento, a través de la descripción, que lo podemos hacer a través de visualización, clúster, asociación, secuencia asociada o destilación de datos. Quiere decir que la descripción misma de los datos me encontrará qué puede pasar con los datos en este tema de descubrimiento. Por ejemplo, hoy en día en la minería de datos, pues está el clima. El clima está en esta parte de descripción. Siempre se ha generado a través de esta asociación y secuencia asociada. Quiere decir que toman variables en el clima y dicen, con estas variables se puede pensar en más o menos cómo ocurren algo a muy corto plazo. Aquí digamos que estas predicciones, entre comillas, predicciones, porque realmente no son tan predicciones, es a través de de poner estas variables y ver cómo se mueven estas variables, las cambio poquito y digo, mira, si cambio esta variable de esto, y como se ven que están cambiando estas variables y que están subiendo o bajando, pues sí te puede decir, mira, dentro de poco plazo es esto. Por ejemplo, hoy en día se sabe, hay una asociación en la presión atmosférica, temperatura de la tierra, temperatura del aire, ¿correcto? Densidad de de los, cantidad de agua en el ambiente, ¿verdad? Y con esas variables se puede encontrar, decir cómo es el clima, si es probable que llueva o no llueva. Y se usa hoy en día a través de esta parte de descubrimiento, ¿correcto? La otra es a través aquí sí, la predicción. La predicción tiene dos formas de hacerse. Una es a través de estadística de regresión, o sea, lo que hace es irme a los pasados, con el pasado saco los valores estadísticos y esto preduzco el futuro a través de la estadística. Por ejemplo, ahorita, o sea, ya se hicieron unas predicciones para este año. Este año, siempre cuando empieza la época de huracanes, se predice cuántos huracanes va a haber y se hace a través de estadística de regresión. O sea, se va hacia el pasado, se ve los análisis de minería de todo el pasado, de cómo han sido los huracanes en los tiempos, le damos algunas variables que se ponen, porque obviamente no más es, la presión no más es no más por verlas, ponemos variables, ¿no? Por ejemplo, la temperatura del ambiente, cómo va a estar este año, se ponen ciertas cosas que son las variables del pasado, que se ponen cómo van a estar este año, y se sacan las predicciones de cuántos huracanes va a haber de categoría 3 en adelante, cuántos tormentas tropicales, cuántas depresiones, cuántas se van a ir para tal lugar, cuántas para tal lugar. Eso son a través de estadísticas de regresión. La otra es la predicción a través de clasificación, y ahí usamos tres métodos diferentes en la clasificación. Los árboles de decisión, que son muy importantes porque él nos dice dónde está esta clasificación para la parte de predictiva. Con con la inducción de reglas, yo les pongo reglas y estas reglas se, se ven y se analizan dentro de los datos y vemos si se pueden trabajar, o con las redes neuronales que nos ayudarán a ver mucha información y sacar cierta valor
de ver ciertos patrones y a través de estos patrones podemos predecir el futuro, decir, bueno, si ya sé el patrón, pues yo más les digo, ahora sí, este año va a tener estos datos, estas variables, ya se pueden sacar más o menos cómo son este año y dicen, esta es la predicción de este año, correcto. Entonces, esto es esta es la taxonomía de la minería de datos. Bueno, una parte importante de los métodos de la minería uno es el agrupamiento. Ajá, también se le llama segmentación. Aquí lo que quiero decir es, voy a agrupar información sobre colectar la información y segmentada. O sea, yo digo, esta es la información a través de variables segmentadas y encuentro la relación entre las variables y los resultados que yo quiero saber. Entonces, me dan ciertos valores concretos y las herramientas se basan siempre en valores estadísticos, a través también de lo que se llama, lo que llamamos generaciones de reglas o redes neuronales. Si se dan cuenta, es todo esta parte de agrupamiento, dos son predictivos y uno es de descripción nada más, ¿correcto? Entonces, es bien importante para la parte de los métodos de minería. Otro método es los métodos estadísticos tales. Desde 1980 hay métodos, desde antes ya hay métodos estadísticos, pero ya hacia la minería desde 1980 existen estos métodos y son traemos muchos datos y vemos a través de valores estadísticos eh, cómo es el comportamiento de los datos y con esto podemos tomar ciertas decisiones. Existen varios modelos, no son los únicos, son los tres más importantes, pero hay varios modelos. Uno se llama el ANOVA, que es el análisis de varianza. La varianza es una variable estadística y esta varianza se contrasta entre varias variables continuas para ver la relación que existe entre esta parte la otra se llama G cuadrada, que es la independencia de variables. Cuando encontramos que hay cierta independencia de variables, podemos encontrar esta de G cuadrada lo que hacemos es que si hay una interdependencia ligera, pero si hay interdependencia de variables, con este método estadístico se eleva un poquito la independencia de las variables. Nos ayuda a tener un poquito más porcentaje de exactitud sobre esta dependencia de variables. Y la otra se llaman los componentes principales, que es eh, intentar reducir variables. Entre más variables, estadísticamente es más complicado. Entre menos variables, más sencillo. Entonces, busquemos cómo reducir variables. De repente podemos dar cuenta que mejor hay dos. ¿Cómo se hace la reducción? Cuando existen variables que son 100% dependientes, o sea que si una sube, la otra sube, y la otra baja, pues la otra baja. Entonces, pues en lugar de usar estas dos variables con otra más, pues nomás usamos una de las dos. Automáticamente sabemos que la relación de la otra se hace por correspondencia. Entonces es muy fácil en este método de estadísticos. Bueno, en los métodos estadísticos está el análisis de clúster, permite clasificación de poblaciones, análisis de discriminantes, regresiones lineales y regresiones logísticas, ¿correcto? Estas son es para ver estas son las técnicas que se usan dentro de los métodos, ¿correcto? O sea, aquí ya estamos hablando de qué técnicas existen estrictamente, ¿no? En análisis de clúster simplemente vemos la clasificación la información a través de las poblaciones de la información. No me refiero a la población como la población de la gente, ¿no? Sino la población de la información. Se hacen conjuntos y los conjuntos se tienen cantidades de población y esos vemos estas poblaciones y sus características de esta población de información para ver cómo se puede clasificar. La parte de análisis discriminante son a través de reglas, de elementos de grupos. Yo digo, estos grupos tienen relación y estos no, entonces puedo hacer discriminantes de la información a través de reglas de discriminación. Regresiones lineales es cuando nosotros damos que hay mucha dependencia y esta dependencia es una dependencia lineal. No quiere decir que sea una línea recta, puede ser una línea curva, una línea de potencia 3, de potencia 4, no importa cuál sea, pero es lineal, ¿correcto? Obviamente a veces hay que ver qué potencial tiene la línea. Normalmente se intenta siempre que sean lineales de primer orden, o sea, de líneas rectas. Porque y eso generaríamos como tendencias. Hay muchas cosas que lo generamos. Por ejemplo, si hablamos de crecimiento poblacional, digo, a lo mejor la tendencia no es tan línea recta, ¿correcto? Puede ser una línea de segundo grado, pero
analizarla como una línea recta ayuda muchísimo y quita complejidad en el análisis de datos. Por ejemplo, hoy en día se sabe, por ejemplo, cómo hoy ha ido bajando la tasa de incremento poblacional, ¿no? O sea, en México, a través de estos análisis de información, y se hacen a través de estas relaciones lineales. Y las relaciones logísticas son a través de variables discretas. No son variables que no son continuas, sino son con valores de repente muy específicos. Por ejemplo, puedo tener valores entre, por ejemplo, entre 1 y 3, entre 10 y 8, entre 15 y 20. O sea, los otros valores no son válidos, entonces son valores muy discretos. O entre palabras específicas, ¿no? Colores, amarillo, rojo, verde, ¿correcto? O sea, esos son, y entonces se requiere una variables lineales para, a través de se intenta ver la linealidad de estas variables discretas y se puede trabajar a través de estas regresiones logísticas. Bueno, otras técnicas son los árboles de decisión, ¿correcto? Este es muy interesante porque este me ayuda a descubrir las reglas. Yo no tengo reglas ni relaciones entre las variables. Los árboles de decisión me ayudan a descubrirlas. Existen dos conjuntos entre generales para hacer estas tests, se llaman los CART y los chase. Los CART son cuando tengo solamente pocas decisiones. Casi siempre son de entre dos, sí y no. Y los chase cuando tengo más decisiones, cuando tengo más valores, o sea, no más un sí o un no. Puedo tener, de hecho, tiene que ver mucho también con la lógica difusa, ¿no? Donde tengo valores diferentes, ¿no? O sea, híjole, puedo tener ciertos rangos de valores. Y se puede también cada subconjunto ver cómo está particionado para ver cómo funciona en cada subconjunto este árbol de decisiones. Eh, obviamente se encuentran ciertas diferencias significativas y me dice las respuestas de las decisiones que podemos tomar sobre estos árboles de decisiones. También existen las reglas de asociación. Las reglas de asociación derivan en un tipo de análisis que extrae información por coincidencias. O sea, lo que hago es yo les doy a las variables y yo no sé cómo están asociadas porque son muchísimos datos y de repente decir, híjoles, yo no encuentro ninguna relación entre estas variables. Entonces hay métodos estadísticos para decir, a ver, toma estas variables, toma estos resultados y tú dime, a través de estadístico, dime, con reglas de asociación, dime cómo están asociadas estas variables con los resultados. Y habrá algunas que digan, esta es una variable que está completamente independiente, o sea, no tiene ninguna razón, o sea, como cambia esta variable no tiene ningún valor contra el resultado y otras variables que dirán, sí, estas variables sí tienen cierta razón. Y de ahí se pueden ya encontrar patrones, ¿correcto? Y con estos patrones generar algunas acciones. También lo que es importante es descubrir la correlación o la coocurrencia de estos sucesos. Y muchas de aquí, de estas reglas de asociación, yo puedo obtener respuestas a si algo pasa, entonces qué, ¿sí? O sea, si esto, entonces esto. O sea, si esta variable le pasa esto, entonces va a pasar esto al resultado. Si esta variable o esta otra variable le pasa esto, entonces va a pasar esto al resultado. Entonces, esto se hace a través de estas reglas de asociación. También están las redes neuronales, que aquí lo que yo les decía, que es la parte más importante de la detección de aprender patrones. Aquí yo quiero detectar y detener patrones, pero necesitamos estas redes neuronales porque necesitamos mucha información, necesitamos particionarla en procesos. También se puede hacer con computación paralela, ¿correcto? Pero obviamente estamos con equipos muy poderosos. Redes neuronales no entran tantos equipos tan poderosos, pero pues sí muchos equipos para que nos ayuden a sacar. Cada uno se dedica a adiestrar cierto proceso. En cada neurona adiestramos procesos y variables. Y estas se pueden clasificar, podemos segmentar y las podemos previsionar, saber la previsión de esta parte. Esto se hace a través de niveles de capas. O sea, hay ciertas neuronas a nivel bajo que además hacen clasificaciones pequeñitas o segmentación pequeña y las van subiendo a neuronas mayores que hacen cada vez esas clasificaciones las hacen más grandes con otras variables y así sucesivamente. ¿Correcto? Y existen dos tipos de trabajo. Una que se llama supervisado. El supervisado es que yo sé resultados. En las redes neuronales yo digo, sí sé cuáles son los resultados esperados. Entonces dice que la información está supervisada. Cuando no sé nada, cuando yo no tengo ni idea si hay una relación, entonces son valores no supervisados. Quiere decir que no tengo relación entre ellos y por lo tanto no tengo forma de saber si las respuestas van a ser ciertamente completamente reales. Para eso a veces nos vamos primero a valores estadísticos para después tomar las redes neuronales. Porque si ponemos variables que no tienen ninguna parte para clasificar, la red neuronal, sobre todo en los no supervisados,
pues nos va a dar valores, nos va a dar valores, pero no van a salir en otra vez lo que decimos, en respuestas incorrectas, porque no, el análisis no está hecho adecuadamente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las variables no tenían independencia, no interdependencia. Entonces, obviamente, tomamos variables independientes y eso hizo que no tengamos. En los supervisados no ocurre así porque nosotros ya sabemos que las variables tienen independencia. Porque yo ya dije esta variable ocurre y me da ciertos resultados. Entonces, yo sé que sí hay una dependencia. Entonces, estos tipos de aprendizaje son mejores. Es mejor los supervisados, pero realmente la mayoría de los casos se dan en cosas no supervisadas, porque los supervisados hasta pueden hacer análisis eh, con algunos programas de ingeniería muy específicos, ¿correcto? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, ¿no? Bueno, existen otros algoritmos, no sé si hay algo en el chat, déjame ver, no lo he visto. Sí, se puede poner inteligencia artificial en algunos pasos de los procesos, sí. De hecho, en la minería de datos, sobre todo en lo que vimos de redes neuronales, ahí entra inteligencia artificial. Ahí se desarrolla para que, sobre todo en lo no supervisado, para que él sea el que también tome ciertos análisis y conocimiento de la información. De hecho, muchas cosas de la minería se interrelacionan directamente con inteligencia artificial, porque los resultados que se obtienen pueden ser entrados a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo puedo hacer árboles de decisión y estos árboles de decisión sean la parte central de la inteligencia artificial. Entonces, le entra información, ve el árbol de decisión que se tuvo con la información pasada y toma decisiones con este árbol de decisión. A su vez, saca la respuesta y realimenta el mismo árbol de decisión para volverle a darle más datos y si sea más robusto y siempre mucho más perfecto lo que vamos a estar tomando en el árbol de decisión. Entonces, la inteligencia artificial sí tiene que ver mucha interacción entre minería y la inteligencia artificial. De hecho, en ambos sentidos, ¿eh? La inteligencia artificial me puede ayudar hacia la minería o la minería me puede llegar a la inteligencia, ¿correcto? Son en ambos lugares se puede dar en ese sentido. Sí puedes hacer estos procesos. Bueno, existen los algoritmos genéticos. Obviamente estos algoritmos lo que hacen es ver la información y la parte de cómo se reproducen. Se llaman genéticos porque tienen que ver con la idea de la genética. No es que quise que tomen valores solamente de gen, o sea, es un algoritmo de genes, no, sino toman la genética como parte del conocimiento, porque hoy se sabe que si un gen muta, depende de lo que se mute, cambia ciertas cosas. Entonces, podemos provocar en la información cierta mutación. Es decir, vamos a cambiar estos datos a ver qué ocurre y se puede cruzar y decir, mutación o cruzas. Y esto puede decir, podemos buscar y optimizar cierta información. Decir, mira, con esta mutación pasa esto, con ciertos datos y se pueden tomar como ciertas premisas con estos algoritmos genéticos. Este, Muchos se usan con población de personas, pero muchos se usan con poblaciones de información muy específicas. Por ejemplo, se usa mucho estos algoritmos genéticos en cosas de que tengan que ver con la naturaleza, ¿correcto? Porque hay muchas variables y pueden tener cambios a través del propio del clima, de la relación del calentamiento global, de cómo el humano influye en las características de donde llega. Todo eso se puede sacar a través de estos algoritmos genéticos. Estas herramientas se usan en primera fase de la minería y después se aplican redes neuronales y regresiones logísticas. O sea, primero se usan la parte de genético, las variaciones, y después normalmente no es un algoritmo que ya me da resultados de por sí solo, sino a través de estas genéticas yo ya lo meto en otra, como ya una minería nueva, a través de algunas redes neuronales o regresiones logísticas, y ya me da las decisiones de este valor. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, una que ya vimos, otra de las técnicas es la lógica difusa. Es muy normal porque que no todo sea ni 0 ni 1 o sean valores fijos, ¿no? 1, 2, 3 o 4, o 1.1, 1.2, 1.3, no, eso no. La lógica difusa decimos que podemos tener valores no exactos y entonces, por lo tanto, se evita el determinismo, o sea, en algo específico. Por lo tanto, tampoco existe una exactitud.
Y con esta lógica difusa se puede sacar una técnica de minería de datos para hacer tratamiento probabilístico y tener la categoría de colectivas, ¿no? De hecho, cuando vimos lógica difusa en inteligencia artificial, algunas cosas platicamos sin querer de la minería de datos en lógica difusa, porque tiene que ver con muchos datos que vemos cómo se están transformando. Y esto nos dan ciertos algoritmos difusos, o lo que vimos estos métodos, para poder encontrar la relación de los valores con sus funciones, ¿correcto? Y entonces, obviamente existen ciertas barreras difusas o se pueden suavizar estas partes de esos grupos colectivos de información. Existen las series temporales. En realidad, yo en todas las técnicas de minería, bueno, en todas no, pero tienen un 95% de las técnicas de minería, uno de los valores más importantes o de las variables más importantes es la variable temporal, o sea, el tiempo. Entonces, eh, cuando hay cosas de tiempo se puede usar solamente las series temporales. De hecho, vamos a ver que cuando vemos los data warehouse, pues una variable de nuestro cubo va a ser muy importante, las series temporales, ¿correcto? Pero podemos hacer cosas que solamente sean temporales. O sea, yo voy a comparar solamente como una única variable la temporalidad y el resultado. Esto genera también conocimiento de variación. Obviamente, esto también, estas partes de series temporales, la mayoría de veces son híbridas, que sí que se usan con cualquiera de los métodos que hemos visto anteriormente. O sea, una de las variables van a ser tiempo y se puede usar esta parte de unas tendencias a través o estaciones a través de estas series temporales, pero como una variable de dependencia. Normalmente siempre hay dependencia con respecto al tiempo, normalmente, no siempre. Por eso yo dije el 95%, porque hay un 5% que no tiene nada que ver con el tiempo y pues no va a tener nada que ver con la temporalidad, ¿correcto? Entonces, es bien importante esa parte de las redes temporales. Bueno, y existen unas redes muy importantes que son las redes bayesianas. Es una alternativa muy interesante. No la vamos a ver en este curso, las redes bayesianas, pero son lo que hacen es eh, eh, vemos cómo es la dependencia y la casualidad de la dependencia de datos a través de esta red bayesiana. Digamos que es como un mosaico grandote de información y en cada mosaico ponemos variables y su dependencia qué esta dependencia de variables, qué causas o la generan o genera. O sea, cómo las modifica o son modificadas. Entonces, obviamente esto es lo que hace es desarrollar una forma de minería donde tengo muchas posibilidades de ver cosas. Son muy difíciles en el sentido porque necesito computación muy elevada y no hay muchos programas de redes bayesianas, pero son muy fuertes. Las ventajas son que permiten aprender sobre relaciones de dependencia y casualidad, permite combinar conocimiento de datos, o sea, de hecho ya me permite usar otras cosas de minería que ya conocido. Evita el sobreajuste de datos, no tengo que ajustar los datos. O sea, de repente me doy cuenta que sí encuentro patrones, pero en los patrones de repente encuentro que hay algunos datos que están muy lejos de los patrones. Entonces, si quiero meterlos, hago un ajuste del patrón y puedo meter algunos de esos datos con algunas características para que formen parte de un patrón. Ahí se llama ajuste de datos. este, en las leyes bayesianas se evita este sobreajuste, por eso, para que la mayoría de los datos entren. Y permite el manejo de bases de datos incompletas. Es lo más importante. Puedo tener datos incompletos, que sí que a lo mejor me falta un trimestre, un cuatrimestre de algún dato, y en las redes bayesianas sí los puedo usar. Todo lo que vimos antes, no. Si no tengo datos completos, pues ya es incompleto. En las redes bayesianas sí me permite dejar de tener algún periodo de datos o alguna información específica de algo, y no hay problema, la red bayesiana funciona. O sea, simplemente, obviamente, hasta cierto porcentaje de datos que falten nada más. Pero bueno, esa es una parte importante en las redes bayesianas. Y bueno, algunas técnicas, otra técnica importante es la inducción de reglas. O sea, yo lo que hago es meter datos de información de entradas y yo mismo o un programa los asocia y los clasifica para después evaluarlos.
esta información se puede obtener a través de árboles de decisión o que soportan obviamente la evaluación y la clasificación. O sea, es una técnica que se usa con otra técnica que es la de árboles de decisión. Eh, eh, si hay mucho ruido, esta técnica puede usar métodos estadísticos para eliminar el ruido, o sea, los datos que no tienen que son como salidos de repente, ¿no? Por ejemplo, si ahorita de repente llegaríamos a Cancún a una temperatura de 50 grados centígrados, por cierto, ¿no? Es algo casi improbable. Que tuviéramos una temperatura de 50 grados centígrados, obviamente esa condición es tan improbable que si lo meto en la minería de datos me generaría ruido. Entonces lo que haríamos es eso, meter métodos estadísticos para que eliminara esos ruidos. Otra, yo le dije 50 grados, pero a lo mejor no tiene que ser 50, a lo mejor 39, 40, 41 grados con ciertas condiciones son, son cosas de ruido. Entonces las quitamos para que no afecte nuestras propias reglas. Eso se desarrolla mucho en esa. Algunos otros métodos también ayudan tienen técnicas de eliminación del ruido, pero no necesariamente se puede desarrollar en esto. Y bueno, tengo los temas basados en el conocimiento y sistemas expertos, que esos son los más fuertes que existen. Son sistemas ya desarrollados, sistemas expertos donde yo le doy los datos y el conocimiento que se tiene y él genera ya la formalización de los árboles o las reglas de edición y extrae el conocimiento experto. O sea, ya son sistemas ya expertos, ya hechos en conciso para esa parte. ¿Qué técnicas usa? No sabemos muy bien qué técnicas internas usa, pero simplemente es un sistema experto desarrollado sobre minería de datos. Y obviamente tiene motores de inferencia que gestionan las preguntas y obviamente tiene decisiones más rápidas y más eficientes. Algunos sistemas que, por ejemplo, el MATLAB tiene cierta parte de estos sistemas expertos. Yo le puedo dar ciertas condiciones de información y me puede dar ciertas respuestas ya muy específicas. De todos modos, hay otros sistemas expertos que se venden en el mercado, específicos para ciertas industrias que se quieren usar para la minería de datos, ¿correcto? Sistemas expertos. Bueno, pues vamos a evaluar la minería. O sea, ya supimos las técnicas, ya tuvimos los métodos, ya tuvimos las técnicas, ahora pues ya tenemos los resultados. Pues hay que evaluarlos. Porque obviamente cada técnica tiene su fortaleza y su debilidad. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es verificar que sea un mínimo aceptable sobre la técnica. Se generan normalmente porcentajes de confianza. Y a través de estos porcentajes de confianza se dice si es aceptable el método que usamos y la técnica sobre la minería de datos. Se ven también, por ejemplo, los ingresos, cuánto eh, 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 se sacó esa parte, los costos que se pueden disminuir, los rendimientos de las inversiones, son cosas que se pueden ver en la parte de la minería. En pocas palabras, podemos ver el resultado. Si tomamos las decisiones y vemos que están yendo hacia el camino que queremos, que sí que sí usamos una buena análisis. Si vemos que nos está disparando lo que hicimos hacia otro lado, entonces, o no tiene ninguna relación, pues sí que nuestra minería no funcionó. Entonces, hay que ajustarla, ¿correcto? Entonces, para desarrollar un negocio, el minería debe buscar algo más que patrones deseados. O sea, es bien importante decir, yo no quiero buscar un patrón que yo quiero, hay que buscar el patrón que es, ¿sí? O sea, porque es muy común decir, yo quiero ver que siempre estoy creciendo. No, pues ahora, esos patrones deseados de que siempre estoy creciendo, todo el mundo lo quisiera. Pero no, de repente decir, mira, no, tú ahorita no estás creciendo y encontrarás preguntas, ¿y por qué no? Pues mira, porque está pasando esto en los mercados, y tú estás haciendo esto, y ocurrió nada. Hay empresas que nunca hicieron esta parte de minería y son empresas que fueron muy exitosas en su tiempo y después cayeron por los suelos. Cayeron por los suelos en la minería, ¿correcto? ¿Por qué? Cayeron los suelos en la empresa, porque no se adaptaron y no vieron su negocio. El ejemplo más clásico fue Blockbuster. Blockbuster era una empresa muy fuerte en el mundo de renta de videos y nunca se dio cuenta que ya venían otras tecnologías y aparte que ya tenían los datos, que sus rentas de videos iban bajando, que cada vez que la gente compraba menos, rentaba menos, y nunca volteó para ver, decir, hacen algo de minería para ver qué es lo que está pasando y ver qué ocurre con algunas variables de los mercados, como la innovación de los streamings, aparte, para decir, bueno, pues ellos pudieron haber tenido un negocio
como Netflix. O sea, pudiera haber migrado sus películas a un Netflix diferente, pero si se habían dado cuenta a tiempo. Ya cuando se dieron cuenta, pues ya habían tronado. Ya no vendían, pues ya no tenían forma de darse como bancarrota. ¿Correcto? Y bueno, entonces existen tres medidas claves para la evaluación. Una es la precisión. El modelo, ¿qué tan preciso es? Ajá, con respecto a la técnica. La explicación, ¿qué tanto se explica el usuario final el modelo? Y la integración, en pocas palabras, ¿qué tan real es la información y los flujos de información con respecto al negocio? Entonces, son las tres formas que yo valoraría. Siempre voy a evaluar la precisión, la explicación y la integración de la minería de datos. O sea, que sea preciso, para que digamos que, no 100% preciso, pero sí un grado alto de precisión. Que sea explicable, o sea, que el usuario final pueda decir, el modelo sí me da respuesta a ciertas preguntas, y que sea íntegra, que sí que toda la información y lo que le elemento para la predicción o para ver los escenarios, este, eh, eh, sea parte de la información que se tiene dentro de la minería, y me dé las respuestas de forma no ambigua, a través de estos datos integrados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cuando terminamos toda la parte de introducción de la base de datos, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quisieran entender, platicar, alguna duda. No, todo perfecto. Muy bien. Pues con eso terminamos la clase de hoy. Fue un poquito rápida la clase, si se dan cuenta, le di un poquito antes. Con eso terminamos la clase de hoy. Y ya están dados de alta todos los que han pasado asistencia hasta ayer, hasta la clase del martes. ¿Ah? Pero ahora, no, el miércoles, perdón, el miércoles. Eh, Hoy mismo tienen checo si hay más alumnos para darlos de alta en SASO, y ya está la tarea puesta. Entonces, ¿qué es la tarea? Me van a hacer un ensayo. Les puse un artículo, es un artículo pequeñito, no es muy largo para leer, son 5 hojas para que lo lean. Van a leer el artículo, ahí habla de conceptos y de tendencias de minería. Muchas cosas ya platiqué yo conmigo. De hecho, muchas cosas que él dice contraponen lo que yo dije. No está mal, simplemente son puntos de vista diferentes, y pueden ser también muy válidos porque es un artículo profesional. Yo me baso en algunos libros y en algunos autores, y esto se basa en otros libros, en otros autores, que a veces sí se contraponen algunos conceptos, pero no importa. Ustedes lo que me van a hacer es hacer un ensayo, porque me van a dar su opinión en que a través de los conceptos y de las tendencias, ahí les van a hablar mucho de conceptos y tendencias, pero adicionalmente me tienen que buscar algo más en internet con respecto. Entonces, eso me lo van a hacer. Y ya lo que me dijimos, la tarea se entrega el domingo a más tardar, para que no haya penalización. El lunes con penalización, y después del lunes ya está cerrada la tarea. Entonces, no sé si tengan alguna observación, algo que quisieran preguntar antes de terminar la clase. ¿No? Bueno, pues que No, tengan profe. sí, ¿no? Perfecto. Entonces que tengan un muy bonito fin de semana, pásenla muy bien, hagan la tarea, ya está puesta, y favor de pasar asistencia, su nombre completo, por favor, en el chat, ¿correcto? Y de todos modos, me va a servir por si hay alguien falta en el desasor, darlos de alta, ¿correcto? Entonces, que tengan bonita tarde, hasta luego a todos, cuídense mucho.